Solicitamos que encienda, ahí está ya conectada desde la plataforma de Zoom. Licenciada, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos, temas interesantes que abordar con usted, principalmente la postura por parte del gobierno central de reformar la ley de educación. Hay iniciativas también por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura general de este proceso hasta ahora tienen la dirigencia magisterial, los docentes al respecto? ¿Los han tomado en consideración? ¿Se han reunido para abordar esta iniciativa? Bienvenida, le escuchamos. Bueno, muy buenos días, Lisbeth. Gracias acá al licenciado Álvarez y a ustedes por este espacio tan importante para poder llegar a la población. Una población que está allí, pues, siempre quejándose, siempre haciendo denuncias por la situación crítica en la que se encuentra la educación panameña. Entonces, tengo 3 puntos para plantear en base a su pregunta, y es que el primer punto es que no existe en el Estado panameño, y mucho menos pues desde la institución pública llamada Ministerio de Educación, no existe un modelo de concepto de medición. No hay un sistema de medición, por lo tanto no hay un sistema de data real que permita una planificación. No hay planificación desde 1987, que se elimina dentro de lo que hoy es el Ministerio de Economía y Finanzas, se elimina la planificación, precisamente para actuar cada gobierno de manera caprichosa, y los fondos del Estado vemos que al final no llegan a la población, sino que se quedan en los bolsones de grandes negociados. Entonces, ese primer punto es esto, identificar que no hay realmente este modelo. Si no hay un modelo de medición, si no hay un sistema de medición, si no hay una concepción del tema de la medición en el fenómeno social que es la educación, porque entendiéndose que la educación es un fenómeno social, es cambiante. Y cuando los fenómenos son cambiantes, hay que estar constantemente estudiándolos, hay que estar constantemente captando, midiendo los indicadores, porque eso es lo que va a permitir que se planifique y se actualice esa planificación para de esa manera resolver los puntos más críticos o resolver los problemas de manera general y, por supuesto, atender con prioridad los problemas más críticos. Aceptamos que hay una crisis, es cierto, hay una crisis, pero esta crisis ha sido generada precisamente por cada uno de esos gobiernos que no entendieron, que no les importó o que no han tenido la voluntad política de que el Estado realmente le dé funcionalidad a esas instituciones públicas que han sido creadas para que se desarrolle políticas públicas y de esa manera cumplir con la principal función del Estado de Derecho, que es el que se cumpla la columna vertebral, que son los derechos humanos, que en este caso la educación es un derecho humano. Entonces, como a ninguno de los gobiernos le ha interesado esto, no quiere decir tampoco que a este le interese. Quieren hacer una reforma, cualquier reforma, para decir que sí les interesó la educación y que por eso es que pues están llevando a cabo esta reforma. No se puede hacer cualquier reforma. Tenemos por segunda vez una ministra, una persona por segunda vez en este ministerio, que es la señora Lucinda Molinar o Lucy Molinar, y está repitiendo la misma forma discrecional y caprichosa de hacer las cosas dentro de una institución pública como lo es el Ministerio de Educación, que es una de las principales instituciones que tiene que basarse en data, en planificación para la solución de los problemas. En ese sentido, pues para nosotros es importante porque han habido otros ministros que han entendido por lo menos parte de esto. Por ejemplo, cuando la administración Moscoso estuvo la maestra Ada Gordón, y ella estableció un diálogo, y en ese diálogo, ¿por qué? Porque no había nada, y al no haber nada tenía que generarse una data, tenía que generarse de alguna manera algunos instrumentos o mecanismos para ver qué es lo que se debería hacer. Entonces, así también estuvo el señor Raimundo Lai, que llevó a cabo el desarrollo de las asambleas pedagógicas. Eso está en la ley orgánica, en la ley 47 orgánica de educación, que son espacios para actualizar precisamente la realidad, o sea, los datos, qué ha cambiado,
y que hay que cambiar o que hay que generar para poder que esos cambios que se den mejoren las situaciones críticas de la educación en estos lugares. Entonces, por eso es que se generó desde estos espacios un concepto importante, como lo fue las áreas de difícil condición laboral, porque solo partiendo de allí entendemos en el tema de áreas de difícil condición laboral, que son las áreas más apartadas, áreas donde quizás no están tan apartadas, pero no hay agua potable, no hay energía eléctrica, o sea, no llegan los servicios públicos, no se satisfacen o no se atiende a la población en esto. Ya eso hace difícil esta área o región educativa. Existen 16 regiones educativas y eso es lo que hace que cada región tenga una particularidad. Por eso es que la data, es decir, el sistema de medición que se establezca, el modelo, el concepto de medición que se instale va a permitir planificar para cada una de esas regiones y así resolver estos problemas. Y esto definitivamente que el otro punto, Lisbeica y sí, los que en estos momentos nos escuchan, es que hay una oportunidad sumamente importante. Como desde la ministra de Educación no hay la intención de una verdadera reforma, porque si en verdad estuviera interesada en una verdadera reforma, se partiera de los datos y se partiera de lo que usted nos acaba de preguntar, de la participación. Entonces, esto, si bien es cierto, hay que hacer una reforma, pero esta reforma tiene que ser de manera científica, con datos, en base a mediciones que se hayan realmente hecho. Hay una asamblea que tiene el interés desde el presidente de hacer una reforma, entonces él tiene que diferenciarse de la ministra. Entonces, desde la asamblea hay que ir por este punto que estamos señalando, de que realmente se dé de forma transparente con un proceso, en base a un proceso de medición, que se consideren estos aspectos, porque si no se hace desde allí, se va a hacer cualquier reforma. Se va a hacer una reforma de nada, porque cuando usted no tiene medición, no conoce la realidad, ¿qué reformas va a hacer? Va a hacer reformas de nada, porque realmente no tiene un dato en qué basarse. Entonces, desde allí es nuestro planteamiento y como el tercer punto es que como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá, FETEP, nosotros estamos de acuerdo con que se dé una reforma, ¿sí? Si hay que reformar la ley orgánica, hay que hacerlo para una reforma institucional, es decir, hacer más transparente la institución en cuanto a su funcionamiento, que hay un presupuesto que se destine obligante en la parte vinculante, que sea obligatorio, un presupuesto vinculado con la realidad en base a esas estadísticas, en base a esa medición, que haya una verdadera gobernanza, es decir, que haya un diálogo permanente, un diálogo social permanente, para que todos los actores puedan participar en los diversos sectores. Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos destinados a educación, porque eso no está pasando, eso no se está dando. Una protección contra la corrupción y contra la politiquería que también ha permeado el Ministerio de Educación y también, por supuesto, una evaluación de calidad en base a indicadores, en base a datos. Eso, a grosso modo, pudiéramos decir que son los tres puntos que para nosotros son importantes analizar para realmente llevar a cabo una reforma en educación que permita resolver parte de la crisis o iniciar a resolver la crisis y poder ir viendo resultados en esa vía. ¿Existe alguna hoja de ruta planteada previamente? ¿Se han acercado a ustedes como dirigencia magisterial? ¿Cómo, de alguna manera, porque se habló de diálogo, de escucha activa, yo se lo planteé en principio, ¿esto está ocurriendo? ¿De qué manera están trabajando los primeros pasos que están dando para hacer esta reforma? Bien, como le decía al inicio, la ministra de Educación no está haciendo esto en base a un modelo que permita planificación. Se está repitiendo lo que se ha hecho en otros momentos. Se llaman a algunos actores, no se llaman a todos, se llaman a algunos actores. Pero de nada vale que se llamen algunos actores y se sienten todos esos actores si no se parte desde lo que hemos planteado al inicio, que es un modelo de medición, un sistema de medición, un concepto primero, cuál es el concepto que debemos nosotros partir para medir los datos que tenemos. Porque yo le voy a decir algo, nuestro país es uno de los principales en desigualdad. Nosotros ocupamos el 5º lugar y ya estamos compitiendo para ocuparlos más hacia arriba, el 3er y 4º lugar. En indicadores de desigualdad, somos uno de los países más desiguales en América Latina
y cuidado que de otras latitudes. Entonces, esto no está siendo considerado desde la ministra. Fíjese, hablar de que no se va a debatir, sino que se va a escuchar. Cuando la ministra plantea esto, es porque la ministra ni siquiera tiene un conocimiento de políticas públicas. Las políticas públicas, que es lo que debe determinar el funcionamiento de las instituciones, es para responder a estándares de calidad. ¿Y cuáles son los estándares de calidad a los que está obligado el Estado panameño, un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho? Es a que haya eficiencia en el funcionamiento de las instituciones. Entonces puede ser que sí se está llamando a algunos actores, a algunas organizaciones, pero reitero, de nada va a valer que se llame a algunas organizaciones y se haga como se hizo con la ley 462. Se hizo una mesa de escucha, se escuchó, pero al final el gobierno impone lo que quiere llevar a cabo. Entonces aquí se quiere hacer una reforma desde el gobierno, desde la ministra de Educación, en base a nada. Lo más que se va a asegurar aquí, y esto es importante que los padres de familia lo escuchen, es el traspaso de los fondos públicos a manos privadas, porque eso ya ha ocurrido en otros países, y por eso no en vano hay algunos actores del sector empresarial que ya señalaron que ese PASEU no se debe dar a los padres de familia, no debe ser administrado por la institución pública, sino que debe pasar directamente a las instituciones privadas llamadas escuelas privadas. Debe pasar directamente allá, porque ese es un gran problema. Entonces, aquí el problema aquí real no es ese. El problema aquí es que si el presupuesto, lo que se destina a educación, realmente esto no está resolviendo en base a una data los problemas que están dentro de la realidad, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, claro, por allí es donde está pues uno de las principales preocupaciones que tenemos nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, que reiteramos, sí consideramos, sí sabemos que hay que hacer una reforma institucional, pero hay que hacerla con orden, con lógica, en base a estadísticas y con un proceso que permita que las instituciones públicas cumplan con la profundización de los derechos humanos para la población. Muy bien. ¿Rolando? Sí, buenos días, licenciada Pina. Mire, yo concuerdo con que un pilar de la educación son los educadores, y creo que ninguna reforma que se haga a la ley de educación debe hacerse sin la presencia y participación de los docentes. Y precisamente porque creo en que tienen que estar presentes, es que le digo lo siguiente. Este tipo de data que hace falta se contrarresta estando dentro del diálogo o estando dentro de la discusión, pero no desde acá, porque la población recibe un mensaje que probablemente está en contra de lo que ustedes quieren que se proyecte, y es que no quieren la reforma. Entonces yo creo que este tipo de discusión se tiene que llevar adentro, porque le voy a decir una cosa, datas hay, por ejemplo, como el hecho de que Panamá es el país que más recursos destina a educación en la región, pero tiene los peores, la peor educación que se brinda al estudiantado. Entonces yo creo que, tal como lo dice usted, se necesita data para poder saber qué es lo que se está fallando. Pero eso hay que hacerlo dentro, sentarse, decir, porque de otra forma la percepción, y muchas veces la percepción viene a ser la realidad que recibe los padres de familia, es que los docentes no están de acuerdo en llevar a cabo los cambios que necesita la educación. Entonces yo sí tengo que insistirle en que ustedes son pilares de la educación y tienen que estar ahí adentro discutiéndolo. Y precisamente lo que usted está planteando se debe pedir allí y se debe exigir. Y una vez que se haga eso, entonces ahora podemos ver el asunto. Pero creo que hay que hacerlo desde dentro y no desde fuera.
Claro, estamos de acuerdo, licenciado Rolando, en eso. Por eso hemos planteado que nuestra propuesta está allí y por eso hacemos el llamado a la Asamblea, para que todo no dependa de la ministra de Educación. O sea, la Asamblea, en este caso el presidente, el señor Blois, como presidente de la Comisión de Educación, tiene que diferenciarse de la ministra. No puede actuar de la misma manera que la ministra. Y nuestra posición como FETEP es participar en todos los espacios que se pueda para precisamente llevar una reforma como corresponde, una reforma institucional profunda para solucionar la crisis, para atender los puntos más críticos, darle prioridad a los puntos más críticos. Pero señalamos este tema de que creo que de repente me entendió que llamarlos, que se está haciendo un llamado y que no sirve de nada llamarnos y sentarnos porque no va a haber cambio, es porque la intención de la ministra es: yo llamé, yo escuché, voy para adelante con mi reforma. Ese va a ser. ¿Por qué se lo digo? Porque ella está por segunda vez en el Ministerio de Educación y ya hemos vivido este momento. Hemos vivido este momento donde la ministra ha llevado a cabo cambios como, por ejemplo, la reforma curricular en la media. Se le planteó, hubo gremios que le siguieron el juego a la ministra y hubo otros que nos plantamos firmes. Yo era secretaria general, en ese momento planteamos que no se podía hacer una reforma a la media sin ver todo lo que se había hecho en los diálogos anteriores y hacer un análisis mucho más profundo de la currícula. Entonces, la ministra de Educación está acostumbrada a eso. O sea, yo cumplo con un parámetro que es del reunir, llamé, escuché y voy para adelante, pero con mi intención. Y es allí donde nosotros no podemos seguir repitiendo esto, porque la reforma, una reforma más, así como se han venido haciendo las demás, una transformación más o un cambio más, como se ha venido haciendo, nos está llevando realmente a un precipicio porque no se está haciendo desde el punto de vista científico. Entonces, la ministra tiene su propósito, tiene su objetivo y no es realmente hacer una reforma basada en la estadística, fíjese que estando ella, se elimina uno de los departamentos más importantes, que era el de investigación, cuando eso es sumamente importante, necesario, vital dentro del Ministerio de Educación. Entonces, aquí no hay dentro de la estructura del Ministerio de Educación, por ejemplo, una dirección de investigación, una dirección de estadística, porque no solamente basta con recoger los datos, hay que hacer una interpretación profunda, porque la educación es un fenómeno social, es cambiante. Mire que hay personas que señalan que ya la educación está sobredialogada, ¿sí? O que hay ya hubo suficientes espacios de diálogo. Si es un fenómeno social y que es cambiante, los diálogos jamás serán suficientes, porque esos espacios de diálogo permiten precisamente que se pueda actualizar los datos, las propuestas. Entonces, de eso se trata. Entonces, por eso hacemos esa diferenciación. No decimos que no vamos a ir. Hay que ir. En el caso de la Federación de Trabajadores de la FETEP, Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, nosotros estamos de acuerdo con que hay que ir, iremos a todos los espacios donde haya que ir, pero sí estamos planteando y lanzando ese reto al presidente de la Comisión de Educación. No puede actuar de la misma manera y hacer lo mismo que hace la ministra, porque vamos a tener los mismos resultados negativos que al final, bueno, tenemos allí los niños, niñas, los estudiantes muertos, los docentes muertos, porque no se está resolviendo en base a data los puntos más críticos. La profesión docente es una de las profesiones de mayor siniestralidad. Y nosotros hemos ya entregado, por ejemplo, a Maruja Gorday de Villalobos, le entregamos una propuesta en base a, una propuesta de solución de crisis en el sistema educativo. Y se le hizo allí una diversidad de planteamientos, pero no lo quiso usar. Entonces, depende mucho de la voluntad de quienes tienen un poder de decisión en estos momentos. Y por eso es que me dirijo hacia el señor Blois, porque tiene que ser diferente a la ministra. Él sí tiene que promover o promulgar desde la Asamblea Nacional ese espacio donde realmente se dé una discusión basada en estos puntos que hemos planteado, para que de esa manera haya una verdadera reforma, una profunda reforma institucional, para satisfacer o resolver o responder la columna vertebral del Estado, que es los derechos humanos. Desde allí, si nosotros logramos esto, vamos a tener realmente los cambios que se merece y no decisiones caprichosas como, bueno, vamos a el PASEU, vamos a ponerle un índice, un promedio, y así vamos restando la cantidad de personas que tienen acceso al PASEU. Si el PASEU es un subsidio, una inversión social
para de alguna manera resolver o dar respuesta a una población que no está siendo atendida. Entonces no se pueden tomar decisiones como esas. Diana Pino, mire, yo me permito hacer esta sugerencia por el bien de la educación en Panamá. Yo creo que cualquier discusión sobre la reforma, una reforma profunda de la educación panameña, debe pasar por un diagnóstico. El diagnóstico no existe en este momento, o hay esto, no es completo, hay retazos aquí y allá. Entonces, yo creo que para la salud de todos, y como usted bien lo dice, el tema de la educación es un fenómeno social cambiante, todo el tiempo se debe estar revisando, porque las necesidades de mercado son inesperadamente muy veloces respecto al ofrecimiento que puede hacer el mismo sistema de educación. Entonces yo creo que Panamá debe fijarse en algunos modelos de países desarrollados y ¿por qué no? Traerlos y buscar asesoría en estos temas, porque no es que se adopte per se un modelo, sino que a partir de un modelo se puede hacer una panameñización de nuestras propias necesidades de educación. Entonces yo sí creo que no sé si habrá empresas que se dedican a esto o organizaciones de educación que hacen este tipo de estudios y ofrecen, bueno, señores, esto es lo que ustedes tienen y esto es lo que hay que hacer. Yo creo que eso va a tener que hacerse, porque si tratamos de hacerlo como se está planteando, aquí las partes nunca se van a poner de acuerdo. Yo creo que tienen que partir de un documento, de un diagnóstico, de algo a que aferrarse para decir, bueno, esto sí lo vamos a hacer, esto hay que discutirlo mejor, esto creo que hay que hacer. O sea, de otra forma no va a haber ese impulso que se necesita para cambiar nuestro sistema educativo. Y eso abarca, obviamente, las necesidades de los docentes, las necesidades de los estudiantes, porque indudablemente todo el tema de la educación pasa por el tema de la igualdad de oportunidades, que aquí en Panamá no las tenemos. Aquí tenemos el juegavivo de muchos políticos que van a las instituciones que deben velar por la educación de nuestros mejores estudiantes y de los estudiantes en general, y entonces se aprovechan de eso. Entonces yo sí creo que hay que, por eso el fenómeno de educación en Panamá es tan complejo, porque también se ha vuelto una moneda de cambio electoral. Entonces, esa complejidad que existe puede mermar muchísimo en el tema de la educación. Se ha vuelto un tema político, electoral, y de último es el tema técnico. Y yo creo que por el bien de un diálogo en esto, tenemos que empezar por lo menos con un diagnóstico de la educación, al que nos diga, miren señores, ustedes están en esta posición y aquí es donde ustedes tienen que aspirar. Eso es lo que hay que discutir. Estoy de acuerdo con usted, licenciado, y efectivamente por eso es que nosotros hemos planteado en diversos espacios el tema del desarrollo territorial sustentable, entendiendo el territorio y que hay diversidad, que hay particularidad en cada uno de estos territorios desde el punto de vista, en este caso, de educación, se van a poder atender esos puntos gordianos o esos puntos más críticos y darle prioridad a eso. Entonces, ese diagnóstico definitivamente se construye desde un modelo, desde un sistema de medición, que es lo que no tenemos nosotros. Incluso, bueno, que en paz descanse la doctora Walcher lo dijo, Panamá no tiene un modelo educativo, y hacia allá, hacia donde tenemos que guiarnos o tenemos que lograr en algún momento, pero eso no va a ser posible
si esto no implantamos pues este tipo de modelos de medición que nos permite diagnosticar de manera pues más lógica, de manera más científica, o sea, con la ciencia hacerlo. Entonces, y por eso es que hay que entender que hay áreas de mayor crecimiento demográfico como la comarca. Por eso es que en la comarca, en Nové Buglé en este caso, se están observando con mayor constancia, o sea, cada año, con mayor permanencia, se están notando pues una serie de indicadores sociales. Entonces, sí, por ahí hemos planteado un plan de inversión integral de desarrollo humano. Y eso, en base a un diagnóstico, en base a estadísticas, en base a un sistema de medición, y de esa manera se podía atender a un territorio que ayudaría a atender la desigualdad y bajar algunos índices en ese sentido. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted, pero por eso es que reitero, vuelvo a hacer el llamado, la ministra tiene una intención, tiene su forma de hacer, ya la hemos visto actuar, va a hacer lo mismo, o sea, hacer una reforma, una transformación en base a nada, va a escuchar solamente, no quiere debate, va a escuchar. Bueno, estaremos en los espacios donde podamos entregar nuestra propuesta, pero desde la Asamblea, licenciado, sí hacemos ese llamado a el licenciado Bloise para que se diferencie y pueda que esto ayude a equilibrar pues esta intención de que realmente hay una profunda reforma institucional en proceso, procedimiento, transparencia, rendición de cuentas, presupuesto vinculante, gobernanza, porque si se resuelven los problemas sociales, si se atienden los problemas sociales y los puntos críticos, habrá una gobernanza con la participación de todos los actores. Así que totalmente de acuerdo con usted, y por eso es que nuestra intención el día de hoy, hacer este llamado, lanzar este reto pues al señor Bloise para que realmente pues se diferencie y genere ese espacio para que se hagan las cosas como lo exige en estos momentos todos esos niños que han muerto, todos esos estudiantes que han muerto, todos esos docentes que han muerto, y la calidad de la educación que merece nuestra población estudiantil y los profesionales de la educación que merecen justicia laboral. Licenciado, hay información que quiero compartirles en base a este tema, y es que la semana pasada se reunieron expertos internacionales en el Parlatino para compartir experiencias y analizar la realidad panameña. El diagnóstico revela que uno de los países con mayor inequidad del continente, jóvenes con retraso, que Panamá es uno de los países con mayor inequidad del continente, jóvenes con retraso en el crecimiento por falta de alimentación, resultados académicos por debajo de la media de países con menores ingresos que nosotros, y la realidad de que no es suficiente asignar a la educación, se necesita mejorar la gestión. El diputado Bloise dio declaraciones al respecto y indicaba que hay objetivos concretos hacia los que se tiene que trabajar, entre ellos garantizar la escolaridad completa, profesionalizar la carrera docente, perfeccionar la gestión administrativa y asegurar que la inversión no dependa de turnos políticos, sino de un mandato constitucional. Más allá de un marco jurídico, licenciada Pino, ¿cómo cree usted que una ley educativa moderna puede impactar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, la vida cotidiana de nuestros docentes? Precisamente eso, la gestión pública, llevar un desarrollo sustentable del territorio en base al diagnóstico que se puede generar desde las estadísticas, una planificación de cómo resolver esos problemas críticos, atender la falta de zarzos, de puentes, la infraestructura, cuántas escuelas ranchos hay escuelas que solamente está la bandera, porque en realidad están allí estudiando a la intemperie, porque los padres de familia han exigido que el Estado llegue allá y les dé educación, porque el Estado a través de los diferentes gobiernos los ha abandonado. Entonces, allí impacta con una gestión pública basada en un desarrollo territorial sustentable, conociendo la realidad de cada territorio. Son 16 regiones educativas. Entonces, hay que partir de allí, de ese modelo de medición, de ese sistema de medición que nos permita tener la data suficiente, de que se planifique cómo se van a atender esos puntos críticos y en base a eso tomar decisiones que sean acertadas, decisiones que realmente demuestren una calidad, una eficiencia en esa toma de decisiones, porque se van a resolver los problemas. Entonces, efectivamente, pues el tema de la alimentación es un tema grave, sobre todo en la área de la comarca Nové Buglé y otras áreas apartadas. Entonces, no se puede seguir concibiendo difícil acceso porque está lejos o cerca una escuela o una comunidad donde se encuentra la escuela. Difícil condición laboral, que fue el concepto que nosotros propusimos en su momento desde las asambleas pedagógicas que se dieron. Raimundo Lai fue uno de los practicantes dentro del Ministerio de Educación
que llevó a cabo, eso está en la ley orgánica, la Asamblea Pedagógica, él lo llevó a cabo. Entonces, esto es un instrumento que hay que seguir utilizando para actualizar esos datos y de esa manera atender con prioridad los puntos más críticos. Y de allí, o sea, a corto plazo, a mediano y largo plazo, el resto de lo que se vaya detectando en base a una planificación. Si se tiene una data correcta de la realidad, suficiente de la realidad, se planifica en base a eso y un presupuesto vinculante se le va a poder dar respuesta y que no se sigan utilizando los fondos del Estado como bolsones de grandes negociados. Así es como pudiéramos decir. Y fíjese que coincide en lo que los expertos señalaron. La gestión pública es sumamente vital. No podemos seguir teniendo instituciones que sirvan para el clientelismo político, lo que es el clientelismo, la politiquería, nombramiento de personas allí como funcionarios, pero que no están de manera profesional, idónea, pues haciendo un trabajo de gestión pública. Es decir, con políticas públicas generando resultados en base a estadísticas, planificando para tomar decisiones que generen resultados, que resuelvan el problema ya que tiene la población en algunos aspectos y a mediano y largo plazo en otros indicadores que son sumamente importantes, que en el caso de educación, pues hay las áreas de mayor crecimiento demográfico que urge que las instituciones del Estado realmente pues destinen políticas públicas y que de manera eficiente cumplan con estas funciones como instituciones y se podrá de esa manera bajar estos altos índices de deficiencia, de funcionamiento. También generar lo que es la coordinación interinstitucional. Eso hay que mejorarlo, pero hay que hacerlo desde la planificación. Y desde el 87 en Panamá no se está planificando. Todo se está haciendo de manera caprichosa e improvisada, y por eso que usted ve que del presupuesto de educación en la misma asamblea se destinan partidas para el MOP, para pagar algo a la ONU o alguna institución internacional o para otro tipo de instituciones. Eso no puede seguir ocurriendo, porque eso es un dinero que estás negando entre a ser planificado para resolver una situación crítica en un servicio público que está establecido por Constitución. Un servicio público es para que le llegue a todos, pero es un derecho humano al todos tenemos derecho pues a accesar. Pero así como lo están llevando a cabo y como la ministra de Educación quiere hacer esta reforma, no vamos a avanzar. Por eso reitero, hay una oportunidad sumamente valiosa, y es que la Asamblea Nacional juegue ese papel de darle el equilibrio a que realmente tengamos un espacio donde podamos llevar a cabo una discusión, un debate y un aporte para que se dé una profunda reforma institucional y tener una educación de calidad en base a derechos humanos. Usted lo acaba de mencionar, pero me interesa abordar.